Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para ver la parte del curso de química, esta semana 8, que vendría a ser unidades químicas y estequiometría. Bueno, empecemos entonces con el tema de hoy. Entonces, veamos unidades químicas y estequiometría. ¿Qué cosa son las unidades químicas y la estequiometría? Empecemos con las unidades químicas. ¿Qué es una unidad química? ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando nosotros queremos hacer una reacción química, nosotros queremos saber qué vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer 50 gramos de cloruro de sodio, la pregunta es, según lo que vimos la semana pasada, para que te genere el cloruro de sodio, yo tengo que hacer reaccionar el sodio con el cloro y eso me va a generar cloruro de sodio, ¿cierto? La idea es, si yo quiero tener 50 gramos de cloruro de sodio, ¿cuánto voy a necesitar de sodio y de cloro? Podríamos decir cuántos átomos, qué masa, qué volumen, porque estamos hablando de gases. O en todo caso, ¿qué vamos a generar o cuánto vamos a generar del producto? Todas esas respuestas se generan justamente hablando de las unidades químicas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ellas? Entonces, entremos a ver qué cosa es unidad química y una vez que nosotros sepamos con qué unidades vamos a trabajar, entramos de lleno a la estequiometría, que es cuánto necesito para formar tanto. ¿Correcto? Entonces, empecemos con esa idea. Unidades químicas habla, por ejemplo, cuántos átomos. Por esa razón, vamos a empezar con las unidades de cantidad de sustancia. Cada vez que nosotros hablemos de la unidad de cantidad de sustancia, ya habíamos visto desde un primer momento que esto hacía referencia a la palabra mol. ¿Qué cosa es un mol? El mol implica una cantidad, un valor, un número. El mol siempre está relacionado al famoso número de Avogadro, que implica, un mol implica 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Bueno, pues lo suficiente como para poder contar cosas muy pequeñitas. Como por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, podemos ir a comprar 12 lapiceros. ¿Podemos ir a la tienda y decir, señor, deme 12 lapiceros? Claro que sí, podemos decirlo. Podemos decir, señor, deme 50 hojas. Claro que sí. 100 borradores. Obviamente que sí. Pero les aseguro que ninguno de ustedes ha hecho la siguiente pregunta. Señor, ¿podría venderme 5.565 semillas de arroz? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque son cosas muy pequeñas y nadie se va a poner a contar semejante cantidad de arroz. Pero lo que sí podemos hacer es en base al peso, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos y decimos mol, tenemos una cantidad, un número ya predeterminado. Y eso está relacionado con esta cantidad. Por ejemplo, se me ocurre decir
Un mol de sodio equivale a decir 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Un mol de agua equivale a decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero si nosotros nos damos cuenta de algo, una molécula de agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, en base a esto yo puedo decir que un mol de agua contiene 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y está formado por 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si yo pongo un mol de cloruro de calcio, eso implica 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de CaCl2. Bajo el mismo concepto yo puedo decir que un mol de CaCl2 tiene 6,02 por 10 a la 23 iones calcio 2 más, tiene 2 por 6,02 por 10 a la 23 iones cloruro, y puedo decir que en total tengo 1,8 por 10 a la 24 iones totales. Pero aquí debe saltar algo muy importante. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de agua, siempre hacemos la relación con moléculas. Y si hablamos de cloruro de calcio, siempre vamos a hacer la relación con unidades fórmula. ¿Por qué la referencia? ¿Por qué la diferencia en todo caso? ¿Qué es lo que hace que algunas sustancias sean moléculas y otras se comporten de una manera llamada como unidades fórmula? Esto se basa en algo muy simple que ya lo hemos hecho hace unas 3 clases atrás. ¿Qué cosa es? ¿Qué diferencia al agua del cloruro de calcio? Lo único que lo diferencia es su enlace. Si el enlace es covalente, entonces hablamos de moléculas. Si el enlace es iónico, entonces hablamos de unidades fórmula. ¿Correcto? Ahora, yo podría hacer un ejemplo que englobe todo. Se me ocurre, y puedo decir, un mol de sulfato de cobre pentahidratado. ¿Qué contiene un sulfato de cobre pentahidratado? Es decir, con 5 aguas. Yo me pregunto, ¿cuántos átomos de cobre tiene? Tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Tiene 4 y 1 y 5, 9 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Tenemos 10 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. No, acá había un lapsus. Este es
oxígeno y este es hidrógeno. Porque estamos viendo de que hay 5 por 2, 10. Pero es más, yo puedo decir también que hay 6,02 por 10 a la 23 iones CO2 más. Puedo decir que hay 6,02 por 10 a la 23 iones sulfato. Podría decir que hay 2 por 6,02 por 10 a la 23 iones totales. Y también podría decir que hay un mol, o en todo caso, 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de CuSO4, o también podría decir que hay 5 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, miren toda la información que puede salir a partir de una misma estructura, ¿no? Podemos sacar átomos, podemos sacar iones, podemos sacar unidades fórmula, podemos sacar moléculas, pero todo eso se basa en la cantidad de la palabra mol. Todo está relacionado con esta palabra, ¿no? Una cantidad. Y si se dan cuenta, siempre es el mismo valor, 6,02 por 10 a la 23. Pero acuérdense que cuando nosotros hablábamos de una unidad, por ejemplo, decir, quiero, señor, que usted me venda 5.565 semillas de arroz, ¿se puede? No se puede, porque son cosas muy pequeñas. ¿Cómo lo piden? Obviamente lo van a pedir en función ¿a qué? A la masa. Usted dice, señor, deme medio kilo de arroz, 1 kilo de arroz, ¿cierto? Eso implica que en base a la cantidad ustedes pueden definir cuántos hay. Por eso es que cuando hablamos de cosas pequeñas, preferimos pedirlas en masa. Por tal razón, también tenemos que ver las unidades químicas de masa. Dentro de estas unidades vamos a encontrar la masa atómica, que ahora se define como masa atómica relativa. Ya hemos definido esto como es el promedio ponderado de las masas isotópicas y su porcentaje de abundancia. Ya habíamos dicho que estos siempre van a ser datos. Por ejemplo, el litio vale 3, el carbono vale 12, el nitrógeno vale 14, podríamos decir el oxígeno 16, el sodio 23, el fósforo 31, el azufre 32, el cloro 35,5, el calcio 40, etc. Pero hay que considerar algo importante, que cuando hablamos del calcio 40, nosotros vamos a considerar, o en todo caso para todos, que la unidad es la UMA. La unidad de masa
atómica. Y que esta UMA, como ya hemos visto, es 1/12 de la masa del átomo de carbono 12, que equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Pero no son solamente átomos los que tomamos en consideración, sino también podemos hablar del peso molecular. Pero hablar de peso molecular, obviamente, habla del peso de una molécula. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el H2SO4, según lo que yo veo, voy a decir, el hidrógeno vale 1, hay 2, más el azufre vale 32, hay 1, más cada oxígeno vale 16, y hay 4. Entonces el peso molecular me sale 98 UMAS. Si digo CaCO3, estoy hablando del peso fórmula, que vendría a ser 40 más 12 más 3 por 16, sería 100 UMA. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que estas unidades sean medibles en un laboratorio? O pueda utilizarlos para hacer una reacción química. Y ahí aparece la idea de mol. ¿Qué cosa es el mol o la famosa masa molar? ¿Qué es lo que hace esta masa molar? Esta masa molar hace algo bien simple. Si el peso molar o peso molecular del H2SO4 equivale a 98 UMAS, la masa molar del ácido sulfúrico, que equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de H2SO4, pesa 98, pero gramos. Entonces, yo puedo decir que un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. Igual en el otro caso. Yo digo, el peso fórmula del carbonato de calcio equivale a 100 UMAS. Pero yo quiero decir, un mol de carbonato de calcio equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de carbonato de calcio, y eso equivale a 100 gramos. Entonces, esta palabra que está acá, la palabra mol, es la que cambia UMAS a gramos, ¿no? Eso es lo que posibilita esta palabra, la transformación de una unidad muy pequeña a gramos. Ahora, siempre cuando uno habla de unidades de masa, siempre por ahí se hace mención al análisis porcentual. ¿A qué se refiere este análisis porcentual? Este análisis porcentual hace referencia a, por ejemplo, dos casos. Primer caso, cuando tengo la fórmula y me piden el porcentaje, y el segundo caso, cuando tengo el porcentaje y me da o me piden la fórmula. Hagamos un ejemplo del primer caso. Por ejemplo, me dicen, yo quiero saber cuál es el porcentaje que hay
de azufre y oxígeno en este compuesto. Ya me dicen, ¿cuál es el porcentaje de azufre y cuál es el porcentaje de oxígeno? Entonces, con el SO2 yo quiero saber cuánto vale mi 100%, es decir, cuánto vale el total. Mi masa implica 32 más 32, 64. Es decir, en el SO2, 64 equivale a mi 100%. El azufre, que vale 32, ¿cuánto será? Y el oxígeno, que es 2 por 16, ¿cuánto será? Obviamente, si nosotros hacemos el cálculo, me va a salir que X es igual a Y y es igual a 50%. Entonces, en base a la fórmula, ya hallé mis porcentajes. Pregunta, si yo tengo el SO3, ¿será lo mismo? Veamos. Para el SO3, mi masa molar equivale a 32 más 3 por 16, 80. Es decir, en el SO3, 80 equivale a mi 100%. Azufre, que es 32, ¿cuánto será? Y oxígeno, que es 3 por 16, ¿cuánto será? W es igual a 32 por 100 entre 80. Esto me sale 40%, mientras que Z sería 48 por 100 entre 80, 60%. Entonces, con esto hemos terminado el primer caso. Tenemos el segundo caso. Este segundo caso me dice, tengo los porcentajes y quiero la fórmula. Por ejemplo, aquí yo tengo que saber dos cosas importantes. Uno, ¿qué cosa es una fórmula empírica? Cada vez que nosotros hablemos de una fórmula empírica, nosotros vamos a hablar de fórmula simplificada. Es decir, CH, podría decir CH2 o podría decir CH2O. Mientras que una fórmula molecular es aquella que cumple con el peso molecular o con el peso fórmula. Por ejemplo, si mi fórmula empírica es CH, mi fórmula molecular podría ser C3H3 o C6H6. Si mi fórmula empírica es CH2, C3H6 o C5H10. Si mi fórmula empírica es CH2O, mi fórmula molecular podría ser C3H6O3 o si prefieres el C5H10O5. De tal manera que siempre se va a cumplir que mi fórmula molecular es un múltiplo de mi fórmula empírica. Veamos el ejemplo. Se tiene un carbohidrato, un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya masa molar es 150 y el carbohidrato tiene los siguientes porcentajes. Carbono 40%, hidrógeno 6,67% y oxígeno 53,33%. Me preguntan, ¿cuál es la fórmula
empírica y fórmula molecular del compuesto. Entonces, para resolver este ejercicio, tú vas a tomar en consideración los siguientes pasos. 1, transfórmalo en masa. Usualmente en 100 gramos de compuesto. Si tú dices, yo tengo 100 gramos de compuesto, entonces carbono sería 40 gramos, hidrógeno sería 6,67 gramos y oxígeno sería 53,33 gramos. Lo segundo que tienes que hacer es determina el número de moles. ¿Cómo determinas el número de moles? Fácil, diciendo masa entre masa molar. En el caso del carbono yo tenía 40 gramos entre 12 gramos por mol. En el hidrógeno era 6,67 gramos entre 1 gramo por mol. Y en el oxígeno tenía 53,33 gramos entre 16 gramos por mol. Esto me salía 3,33, 6,67 y esto 3,33. La tercera es hacer una relación de moles. ¿Cómo haces una relación de moles? Usas el más pequeño como denominador. ¿Cómo es eso? A ver, para el carbono yo tengo 3,33 entre 3,33. Hidrógeno es 6,67 entre 3,33 y oxígeno es 3,33 entre 3,33. Esto me sale 1, esto me sale 2 y esto me sale 1. Entonces, yo de aquí puedo decir que esto es CH2O y esta es mi fórmula empírica, cuya masa es 30. De tal manera que yo sé que mi fórmula molecular es n veces mi fórmula empírica. Es decir, 150 es igual a n por 30. De tal manera que n vale 5. Por tal razón, mi fórmula molecular es igual a C5, H10 o 5. ¿No? Entonces, con esto he determinado todos los pasos a seguir para poder determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Ahora, como hemos visto en las reacciones químicas, también hay gases involucrados. Por tal razón, tenemos que hablar de unidades químicas de volumen. Y aquí podemos definir el volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? Su mismo nombre lo dice, es el volumen que ocupa un mol de gas.
de ahora en adelante, cuando me digan a condiciones normales, Cn, a partir de ahora, implica presión 1 atmósfera, temperatura 0 grados Celsius, o, en su defecto, 273 Kelvin. Y siempre que yo tenga eso, el volumen molar de cualquier gas equivale a 22,4 litros. Ahora sí, habiendo definido las variables de masa, de cantidad y de volumen, estamos listos para poder entrar a resolver los ejercicios de estequiometría. Pero para resolver los problemas de estequiometría tenemos que seguir 4 reglas básicas. ¿Cuáles son estas reglas? Veamos. Cálculos estequiométricos. ¿Qué tenemos? 1 balancea la ecuación. 2 coloca los datos teóricos. 3 coloca los datos del problema. Y 4 resuelve. ¿Cómo? Con una dificilísima regla de 3 simple. Entonces, veamos qué sucede cuando nos encontramos con la reacción de formación del agua. Tenemos H2O, hidrógeno, más oxígeno en forma de gas, y esto me genera agua. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que me dice? Coloca tus datos teóricos. Perdón, primero es balancear. ¿Qué números me balancean esta ecuación? Si nos damos cuenta, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 1 oxígeno, por 2 aquí y por 2 aquí. La primera parte de las reglas ya está hecha, ya balanceé. ¿Qué implica la segunda? Colocar los datos teóricos. ¿Cuáles son los datos teóricos? Bueno, los datos teóricos son justo lo que ustedes han hecho. Podríamos decir 2 moléculas, 1 molécula y 2 moléculas. Pero yo podría hacer un ejercicio con esto. Si yo pongo 10 moléculas, ¿cuánto sería acá? 5 moléculas. Y aquí 10 moléculas. Si pongo 25 moléculas, aquí sería 50 moléculas y aquí también sería 50 moléculas. Puede que alguien me diga, ¿y si pongo 6,02 por 10 a la 23 moléculas? Acá sería 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Y obviamente aquí también 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Pero yo quiero recordar, ¿qué es esto? Esto vendría a ser 2 moles.
esto es 1 mol y esto es 2 moles. Entonces, ¿puedo seguir haciendo ejercicios? Claro que sí. A alguien se le puede ocurrir decir, ¿y si yo tengo 5 moles? ¿Cuánto sería acá? 2,5 moles. Y aquí 5 moles. Si yo pongo 3,8 moles, acá sería 7,6 moles. Y acá también 7,6 moles. Si pongo 20 moles, esto sería 10 moles y 20 moles. Pero cabe destacar algo importante también, que estos datos teóricos yo los puedo expresar en masa. ¿Cómo era la reacción inicial? Me decían 2 hidrógenos más oxígeno me daba 2 aguas. A mí me han dicho 2 moléculas. Una molécula. 2 moléculas. Por proporción, 2 moles, 1 mol, 2 moles. Pero ¿a cuánto equivale 2 moles de hidrógeno? Yo sé que el hidrógeno vale 1, el oxígeno vale 16. Yo sé que esto sería 2 gramos. Esto sería 32 gramos. Lapsus corchus, esto es 4 gramos. Y en total, esto de acá sería 16 más 2, 18 por 2, 36 gramos. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer es darnos cuenta que la sumatoria inicial en masa tiene que ser igual a la final, porque en toda reacción química siempre se conserva la masa. Entonces aquí también puedo hacer mis proporciones. Por ejemplo, yo puedo decir 20 gramos. 20 gramos aquí. Aquí sería 160 gramos. Y aquí sería 180 gramos. 1 gramo. 8 gramos. 9 gramos. Pero también podría decir 4.000 gramos. 32.000 gramos. 36.000 gramos. Pero esto implicaba 4 kilogramos, 32 kilogramos, 36 kilogramos. Eso quiere decir que puedo decir, por ejemplo, 2 miligramos. Acá sería 16 miligramos y aquí sería 18 miligramos. O puedo decir 1 libra, 8 libras, 9 libras. Al final, la proporción es la misma. Entonces, esto de acá siempre va a ser los datos teóricos necesarios para resolver cualquier problema. ¿Cómo así? Por ejemplo, me plantean un problema. Problema 1. Me dicen, determine la masa de agua y el volumen de oxígeno medido a condiciones normales, producto de la descomposición de 136 gramos de peróxido de hidrógeno. Me dicen, yo tengo
H2O2 en forma líquida, que con calor esto pasa a agua más oxígeno gaseoso. Ya habíamos planteado nuestra idea. La idea principal es balancear primero. Acá tengo dos oxígenos, dos hidrógenos, dos oxígenos, tres oxígenos. Entonces, para que sean 4, ahí está. Datos teóricos. 2 moles, 1 mol. Datos del problema. Me dice, determine la masa de agua y el volumen de oxígeno producidos o medido en condiciones normales, producto de la descomposición de 136 gramos de peróxido de hidrógeno. Muy bien, pasemos los datos a los del problema, sabiendo que hidrógeno es 1, oxígeno es 16, 16 por 2, 32, más 2, 34 por 2, 68 gramos. 2 moles de agua, 16 más 2, 18 por 2, 36. Y 1 mol de agua en litros, 22,4 litros. Obviamente, X es igual a 136 por 36 entre 68. Esto me sale 72 gramos de agua. E I equivale a 136 por 22,4 litros entre 68. Esto me sale 44,8 litros de oxígeno. Y esa sería la respuesta. Pero qué bueno sería si todos los problemas fueran de esa manera. Porque también tenemos que aprender 2 conceptos más. Bueno, perdón, 3 conceptos más. El otro que tenemos que aprender es el famoso reactivo limitante. ¿Qué es un reactivo limitante? Para que se hagan una idea bien simple de lo que o a lo que me refiero. Por ejemplo, si hipotéticamente yo tuviera mi carpintería y a mí me dicen, tengo 40, o vamos a decir, tengo 10 tablones y tengo 60 parantes y me dice, construye mesas, la pregunta es, ¿cuántas mesas puedo fabricar con esos materiales? Sabiendo que cada mesa consta de un parante o de un tablón y 4 parantes. Obviamente, puedo hacer 10 mesas y sobran 20 parantes. ¿Correcto? Entonces, si yo pudiera hacer que esta sea una reacción T, P me da M, entonces este que se encuentra en menor proporción es el que se llama reactivo limitante. Y es necesario hallar el reactivo limitante porque en base a ese reactivo tú hallas el producto. Obviamente ese que está acá es el reactivo en exceso. Planteemos un problema. Y en base a ese problema podamos construir de una manera mejor qué sucede con este problema.
Problema 2. Me dice, se hace reaccionar ...56 gramos de nitrógeno con 18 gramos de hidrógeno para producir amoníaco. Pregunta, ¿qué masa en gramos se forma de NH3? Se forma. Me dan la reacción N2 en forma de gas más H2 en forma de gas, me da NH3 en forma de gas. Lo de siempre. Primero, balancear. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Datos teóricos, 1 mol, 3 moles, 2 moles. Yo sé que esto es 14, esto es 1, 28 gramos, 6 gramos, 34 gramos. Datos del problema, 56 gramos, 18 gramos. Entonces, lo primero que voy a hacer para resolver este ejercicio, obviamente, es calcular el reactivo limitante. ¿Cómo se calcula el reactivo limitante? Bueno, vamos a enseñarles el método que debe de ser, ¿no? Así es como se debe resolver este problema. Lo primero que ustedes tienen que hacer es escoger uno de los dos. ¿Cuál de los dos quieren tapar? A mí se me ocurre, por ejemplo, tapar este. Lo voy a desaparecer por unos momentos. Y con los datos que tengo, voy a hallar cuánto debería de ser este círculo que está acá. Es decir, la cantidad de hidrógeno necesaria es 56 por 6 entre 28. Es decir, la masa de hidrógeno necesaria para la reacción de 56 gramos es 12 gramos de hidrógeno. Y aquí me tengo que hacer una pregunta. ¿Alcanza? Yo requiero 12. ¿Cuánto tengo? 18. ¿Me alcanza, sí o no? Sí, es más. Podemos decir que sobra. ¿Cuánto? Sobra. Sería 18 menos 12, 6 gramos de hidrógeno en exceso. Entonces ya con esto yo sé que este es mi reactivo en exceso y este es mi reactivo limitante. La pregunta es, ¿con cuál de los dos hallo el producto? Obviamente X de NH3 vendría a ser 56 por 34 entre 28. Esto me da 68 gramos de NH3. Ahora, ya que hemos hallado por el método normal, hallemos una forma más rápida. Cuando uno tiene la reacción química, N2 más 3H2 me genera 2NH3, donde nosotros sabíamos 1 mol, 3 moles, 2 moles, 28 gramos, 6 gramos, 34 gramos. Y aquí se puso 56 gramos y 18 gramos. Una de las cosas que usualmente se hace es hacer esto. Multipliquen aspa. 56 por 6, 336. 28 por 18, 504.
¿Quién es el menor? Este de acá. Entonces este es el reactivo limitante. Y con este puedo hallar el valor que me pidieron. Que obviamente vendría a ser el mismo que está arriba. Si por A o B no te gusta multiplicar, también puedes dividir. 28 o 56 entre 28, 2. 18 entre 6, 3. ¿Quién es el menor? Otra vez reactivo limitante. Entonces, no hay problema si multiplicas o divides. Al final te tiene que salir la misma idea. Otra de las cosas que tenemos que ver es la pureza de reactivo. Y esto usualmente se da cuando nosotros tenemos una especie o una mezcla. Por ejemplo, si disponemos de una muestra de roca caliza, 200 gramos de piedra caliza, y me dicen que el 80% de esta roca caliza es carbonato de calcio y el 20% es impureza, en una reacción donde me dicen, yo tengo piedra caliza, quiero saber cuánto dióxido de calcio se va a formar según la siguiente reacción. Entonces, la de siempre, ¿está balanceado? Sí. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Esto es 40, esto es 12, esto es 16, esto sería 100 gramos, esto sería 56 gramos y esto 44 gramos. De los 200 gramos de piedra caliza, este 180 obviamente es 160 gramos. 160 gramos, ¿cuánto me dará? X vendría a ser 160 por 56 sobre 100. Esto me sale 89,6 gramos de CaO. Y para terminar, vamos a ver el porcentaje de rendimiento. Salud. Cuando hablamos del porcentaje de rendimiento, siempre en una reacción química no todo se transforma en productos. ¿Por qué? Porque siempre hay diferentes formas donde se pierde la energía involucrada en una reacción. Por eso, no siempre se genera el 100%. Razón por la cual hay que hallar la relación que hay entre lo que me debería de haber salido con lo que me salió. Por tal razón, este porcentaje de rendimiento se calcula como el peso real entre el peso teórico por 100. Por ejemplo, ¿no? Problema. Me dice, se mezclan 14 gramos de nitrógeno con suficiente hidrógeno produciendo
8,5 gramos de amoníaco. La pregunta es, ¿cuál fue el porcentaje de rendimiento? N2 en forma de gas más H2 en forma de gas me da NH3 en forma de gas. Y habíamos visto que para balancear esto es 2 y 3. Es decir, 1 mol, 3 moles, 2 moles. 28 gramos, 6 gramos, 34 gramos. Como dato del problema, 14 gramos, 8,5 gramos. Muchos dirán, profe, ¿dónde está el X? Pero habría que sugerir que esto es el peso real. Yo quiero el peso teórico. ¿Cómo hallo ese peso teórico? Simple. El peso teórico es igual a 34 por 14 entre 28. Esto me sale 17 gramos de NH3. Es decir, lo que me debería haber salido es 17 gramos, pero a mí me salió 8,5 gramos. El porcentaje de rendimiento es igual a 8,5 entre 17 por 100. Porcentaje de rendimiento es igual a 50%. Muy bien, con esto hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Pasemos a resolver los ejercicios de hoy. A ver, resolvamos los ejercicios entonces. ¿Qué nos dice? El clorato de potasio es una sal incolora que se usa como agente oxidante. Y en explosivos, esta sal se descompone por acción del cloruro de potasio y oxígeno molecular, como se muestra en la siguiente reacción. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Por 24,5 gramos de la sal oxisal se obtiene 1 mol de KCl. Veamos. Yo tengo KClO3. Esto me da, por medio del calor, KCl más O2. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer es balancear. 2, 2, 3. Es decir, 2 moles me da 2 moles y 3 moles. Yo sé que el potasio es 39, 35,5 y 16. ¿Correcto? Entonces, 16 por 3, 48, más 35,5 más 39, sería 124,5. 122,5. Por 2, 245. 245 gramos. KCl vendría a ser, vamos a poner, 2 moles. Por 24,5 gramos, ¿cuánto será? X me sale 0,2 moles. Por tal razón, esto es falso. Por 4 moles de KClO3 se generan 3,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Muy bien, veamos. Según mi reacción, yo tengo 2 moles que me brindan 3 moles. 4 moles serían 6. Por 6 serían, según mi reacción, KClO3, que con calor me daba KCl más O2. De tal manera que yo tengo la balanceada 2, 2 y 3. De tal manera que tenía 2 moles, 2 moles, 3 moles. Entonces, yo podía decir aquí que me daban como dato 4 moles
me da, obviamente, 6 moles de oxígeno. Pero esto es 6 moles de O2. Acá me dice 3,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Pero aquí lo que me da es 6 moles de oxígeno por, yo sé que 1 mol de oxígeno equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Por tal razón, esto me sale 3,6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Y eso es falso. Me dicen, existen 2,4 por 10 a la 24 iones totales por la descomposición de 2 moles de KClO3. Ya está. Entonces, para eso, yo lo único que tengo que hacer es decir, 2 moles equivalen a 2 moles de KCl. Pero este KCl se descompone en un potasio y un cloro. Es decir, en 1 mol de KCl yo tengo 6,02 por 10 a la 23 iones potasio. Y tengo 6,02 por 10 a la 23 iones cloruro, que en total hacen 1,2 por 10 a la 24 iones totales. Pero es en 1 mol. Si pongo 2 moles, multiplico por 2 y eso me da 2,4 por 10 a la 24 iones totales. Y eso es correcto. De tal manera que la respuesta es falso, falso, verdadero. La respuesta sería la A. Ya está. Me dice, el ácido ascórbico se conoce como vitamina C. Es un nutriente esencial para la salud de las personas porque nuestro organismo no es capaz de producirlo por sí solo. Por eso es importante incorporarlo en nuestros alimentos o suplementos. Determine las moles y moléculas de ácido ascórbico presentes en 16,5 gramos de ácido ascórbico. Entonces me dice, ácido ascórbico es C6H8O6. Masa molar implicaría 12 por 6 más 8 por 1 más 6 por 16. Masa molar me sale 176 gramos por mol. Por tal razón, yo puedo decir que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Eso implica 16,5 gramos entre 176 gramos por mol. Eso me da 0,094 moles. Ahora, ¿cuántas moléculas hay? Tengo 0,094 moles de ácido ascórbico yo sé que 1 mol de ácido ascórbico equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido ascórbico. Y esto me sale 5,7 por 10 a la 22 moléculas. Y eso sería la respuesta, la A. Veamos. El alcohol isopropílico es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y miscible en el agua.
está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono se dice 0,153 gramos, hidrógeno a 0,0343 gramos y de oxígeno 0,068 gramos. Como ya todo está en gramos, nosotros dijimos, lo primero que tenemos que hacer es hallar el número de moles. Es decir, los vamos a dividir entre su masa molar. Esto me sale 0,0128. Esto es 0,0343. Y esto me sale 0,0043. Entonces, obviamente, dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomemos el más pequeño y que sea el divisor de todos. Entre 0,0043, entre 0,0043, entre 0,0043. Esto aproximadamente me sale 3. Esto me sale 7,9 y esto me sale 1. Entonces, mi fórmula empírica es C3H8O. Esa es mi fórmula empírica. Entonces, ¿cuánto vale mi fórmula empírica? C3, 3 por 12, más 8 por 1, más 1 por 16. Esto me sale 36 y 8, 44 y 16, 60 gramos por mol. Entonces, mi fórmula molecular es la misma. Entonces, la respuesta es C3H8O. Ahí está. Gracias. Me dice, el benzoato de metilo es un compuesto que se utiliza en la fabricación de perfumes. Su fórmula es C9H10O2. Determina el porcentaje de masa en carbono y oxígeno de esta sustancia. Entonces, hacemos algo simple. Dijimos, para saber cuánto vale el compuesto, hacíamos su masa molar. Sería 9 por 12 más 10 por 1 más 2 por 16. Esto me sale 150 gramos. Muy bien. Entonces, si yo sé que todo esto vale 150, el carbono, que vendría a ser 9 por 12, 108, ¿cuánto será? Y el porcentaje de oxígeno sería 32, ¿cuánto será? X es igual a 108 por 100 entre 32, esto me sale, entre 150, esto me sale 72%, mientras que I vendría a ser 32 por 100 entre 150, aproximadamente 21,3%. Entonces la respuesta es la E. El problema 5 me dice, el hidróxido de litio sólido se utiliza en vehículos espaciales para eliminar el dióxido de carbono que exhalan los astronautas. El hidróxido reacciona con el dióxido de carbono formando carbonato de litio sólido y agua líquida según la reacción. ¿Cuántos gramos de hidróxido de litio se requiere para absorber 0,88 gramos de CO2? Muy bien. Me dan la ecuación balanceada. 2LiOH
más CO2 me da Li2CO3 más H2O. Yo sé que esto es 2 moles, esto es 1 mol. Por tal razón, yo sé que esto es 1 más 16, 17, más 7, 24 por 2, 48 gramos. Esto es 88 gramos. Entonces, 0,88, ¿cuánto será? X viene a ser 0,88 por 48 entre 88, X sale 0,48 gramos. Y esa es la respuesta. Una mena de hierro contiene óxido férrico junto a otras sustancias. La reacción del compuesto de hierro con CO produce hierro metálico según la ecuación no balanceada. Determine cuántos moles de óxido férrico se requieren para obtener 5,6 kilogramos de hierro. Muy bien. Entonces, yo tengo Fe2O3 más CO me genera Fe más CO2. Lo primero que tengo que hacer es balancear mi ecuación. Tengo 2 hierros por un lado, un hierro por acá, 2. Tengo 3 oxígenos por acá, con 1 y 2 acá, ponemos 3 y aquí 3. Y ya está balanceada mi ecuación. De tal manera que tengo 1 mol, 3 moles, 2 moles, 3 moles. 1 mol de hierro, dice, ¿cuántas moles de esto son necesarias para producir 5,6 kilogramos de hierro? Una de las cosas importantes que siempre vamos a tratar es que si nosotros vemos la masa molar es gramos sobre mol. Por tal razón, siempre que yo quiero pasar moles a masa, siempre la relación tiene que estar moles y gramos. Entonces, esto hay que pasarlo por 1 kilogramo, 1000 gramos, esto sería 5.600 gramos. Ahora sí, esto es 112 gramos, X vendría a ser 5.600 por 1 mol de hierro entre 112 gramos. Esto me sale 50 moles de hierro, que vendría a ser 5,0 por 10 a la 1. El burbujeo producido por una tableta de Alka-Seltzer al disolverse en agua se debe a la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico. Si se hace reaccionar 1,68 gramos de bicarbonato de sodio con suficiente ácido cítrico, determina el volumen en litros de CO2 liberado a condiciones normales. Entonces tengo 3NaHCO3 más H3C6H5O7 me genera 3CO2 más 3H2O más NaC6H5O7. Muy bien. Esto es 23, 1, 12, 16. Entonces, nosotros decimos, esto es 3 moles que me van a generar 3 moles. ¿Correcto? 1 mol de bicarbonato de calcio vendría a ser 16 por 3, 48, más 12, 60, más 1, 61, más 3, más 23, 3 por 84. Y acá sería, como me piden el volumen en litros, 3 por 22,4 litros. Si a mí me dicen que mi dato es 1,68 gramos, ¿qué volumen es?
Entonces X vendría a ser 3 por 22,4 litros por 1,68 entre 3 por 84. Esto me sale 0,45 litros de CO2. Entonces la respuesta es la C. El sulfuro de hidrógeno es una impureza del gas natural que se debe eliminar. Un método para eliminarlo es el llamado proceso Claus, el cual se basa en la siguiente reacción. Si se hacen reaccionar 68 gramos de H2S con 40 gramos de O2, determina el reactivo limitante y los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar. Muy bien. Entonces yo tengo 8H2S más 4O2 me genera S8 más 8H2O. Muy bien, ya está. Aquí me dicen, yo tengo 8 moles y aquí tengo 4 moles. H2S, azufre 30, acá está 34, 8 por 34, y acá sería 4 por 32. Me dicen, tengo 68 gramos y tengo 40 gramos. Me dicen, ¿quién es el reactivo limitante? Bueno, podemos hacer una de dos. Podemos multiplicar en aspa y lo que me genera es 8.704, el otro es 10.880. De forma rápida yo puedo decir que este de acá es mi reactivo limitante. Ahora, quiero saber cuánto me sobra, entonces tapo esto y digo, la masa de oxígeno es igual a 68 por 4 por 32 entre 8 por 34. Me queda 2. Me queda 2. Solamente requiero 32 gramos de oxígeno. Pero como tengo 40, el exceso vendría a ser 40 menos 32, 8 gramos. Entonces, la respuesta es H2S, que es el reactivo limitante, y 8 gramos. Entonces la respuesta sería la E. ¿Qué me dice? Un ejemplo de reacción de desplazamiento simple sería el zinc que reacciona con el ácido sulfúrico para producir una sal oxisal e hidrógeno gaseoso. Dada la reacción química, se hace reaccionar 165 gramos de zinc metálico al 80% de pureza con suficiente ácido sulfúrico. Determine las moles de sal oxisal que se produce. Muy bien, entonces, según mi reacción, yo tengo zinc más ácido sulfúrico eso me genera sulfato de zinc más hidrógeno. Como podemos ver, esto está balanceado. Un zinc, dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Entonces yo tengo un mol, un mol, un mol y un mol. Yo sé que un mol de zinc es 65 gramos y esto me va a determinar un mol de sulfato de zinc. Me dicen, tengo 165 gramos, pero al 80% de pureza. ¿Cuántos moles me va a generar? Entonces, yo digo, X vendría a ser 165 por
0,8 por 1 entre 65. Esto me sale. Ya, entonces la respuesta sale 2,03 moles. Entonces, como podemos ver, aquí ha habido un pequeño lapsus y la respuesta es 2,03 moles. ¿No? Entonces, como para que sigan con la misma respuesta, esta alternativa debería de cambiar a 2,03, que es la respuesta. Las celdas de combustible son sistemas electroquímicos que transforman las reacciones químicas en energía eléctrica. Esto ocurre por la reacción de reducción del oxígeno y oxidación del hidrógeno generando energía eléctrica y agua. Dada la siguiente reacción, se reacciona 200 gramos de hidrógeno con 200 gramos de oxígeno. Determine cuántos gramos de agua se puede producir si el rendimiento de la reacción es del 80%. Muy bien. Entonces yo digo, tengo hidrógeno y tengo oxígeno y esto me va a generar agua. Lo primero que tengo que hacer es balancear y hemos visto 2 acá y 1 ahí. De tal manera que tengo 2 moles, 1 mol, 2 moles. 2 moles de hidrógeno, 4 gramos, 1 mol de oxígeno, 32 gramos, 2 moles de agua, 36 gramos. Entonces me dicen, tengo 200 gramos de uno y 200 gramos del otro. Obviamente, para hallar el reactivo limitante multiplicamos en aspa, este es 800, este es 6400, por tal razón, este de aquí es mi reactivo limitante. Entonces, vamos a hallar con este cuánto me daría en gramos. Entonces, digo, X vendría a ser 200 por 36 entre 32. Esto me sale 225 gramos. Pero esto es el peso teórico. A mí me dicen que el porcentaje de rendimiento es de 80%. 80 entre 225 por el peso real por 100. Aquí el peso real es igual a 180 gramos, que vendría a ser la D. Muy bien, con esto hemos llegado a la parte final de la semana 8 de estequiometría. Espero les haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión.